A ver, el 28 de diciembre, ¿en qué se piensa normalmente? Pues en bromas, en risas, pero resulta que para la Iglesia es un día de luto. ¿Cómo es posible que una misma fecha signifique dos cosas tan opuestas? Pues vamos a ver qué historia se esconde detrás. Claro, para casi todo el mundo, este día es el de las inocentadas, ¿no? Esas bromas que se gastan a los amigos, a la familia. Vamos, una tradición que es pura diversión, muy ligera. Pero ojo, porque el origen de todo esto no tiene ni pizca de gracia. Nada. Estamos hablando del aniversario de lo que la Iglesia considera la primera masacre por Cristo, el asesinato de un montón de niños. Un día de luto, pero de luto profundo, de verdad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Bromas o luto? Bueno, para entender esta dualidad tan extraña, nos toca viajar en el tiempo. Y bastante, unos 2000 años atrás. A una historia llena de furia, de paranoia y de mucho poder. Y el protagonista, o más bien el villano de esta historia, es una de las figuras más infames de la Biblia, el rey Herodes el Grande. Un personaje que, según cuentan, era pura paranoia y crueldad, de los que son capaces de hacer lo que sea, pero lo que sea, con tal de no perder su trono. Vale, si vamos al Evangelio de Mateo, el relato es bastante claro, va directo al grano. Llegan los magos de Oriente buscando al nuevo rey de los judíos. Claro, Herodes oye esto y pues se siente amenazadísimo. Y cuando se da cuenta de que los magos le han engañado, entra en cólera y la paga con los más débiles, con los más indefensos, para intentar eliminar a ese supuesto rival. Pero aquí, justo aquí, es donde la cosa se complica. Porque, a ver, Herodes era un tirano de manual, de eso no hay duda, mató hasta miembros de su propia familia. Pero curiosamente, ningún historiador de la época, ni siquiera Flavio Josefo, que era súper meticuloso y documentó todos sus crímenes, ninguno menciona esta matanza en concreto, la de Belén. Y claro, esta es la gran pregunta para historiadores y teólogos. ¿El hecho de que no haya pruebas significa que no pasó? O sea, ¿la ausencia de la prueba es la prueba de la ausencia? Pues no tiene por qué. Hay una explicación bastante plausible, y tiene que ver con el tamaño de Belén. En aquella época, Belén era una aldea minúscula. Vamos, se calcula que el número de niños asesinados no llegaría ni a 20. Claro, para un rey que había matado a miles de personas, esto podría haber sido, digamos, una nota a pie de página. Algo demasiado pequeño como para que los grandes historiadores de la época lo registraran. Pero bueno, dejando a un lado si pasó o no pasó exactamente así, este suceso planteó un dilema teológico enorme, uno que duró muchísimo tiempo. La pregunta era, si estos niños murieron por Cristo, ¿se les considera mártires o son simplemente víctimas? Y es que el debate fue intenso, duró siglos. Pensemos, ¿se puede ser mártir sin haberlo elegido? Es que estos niños eran demasiado pequeños, no conocían a Jesús, no pudieron confesar ninguna fe, ni siquiera pudieron resistirse. Simplemente los mataron. Y punto. La solución que encontró la Iglesia fue, la verdad, bastante revolucionaria. Lo que hicieron fue redefinir el propio concepto de martirio. La conclusión fue, no fueron mártires por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Fueron elegidos para dar testimonio, pero con su muerte. De hecho, San Agustín lo resumió de una forma brillante. Dijo que eran mártires sin palabra, pero con sangre. O sea que su martirio no estaba en lo que decían, porque no podían decir nada, sino en su sangre derramada, en su inocencia sacrificada. Y ahí, justo en esa inocencia, es donde estaba todo su poder. Claro, esta idea de un martirio inocente tuvo un impacto tremendo. Y es fascinante ver cómo la forma de recordar esta historia y su significado han ido cambiando, evolucionando a lo largo de los siglos. Fijaos, ya en el siglo IV, su culto era algo oficial en la Iglesia. Luego, en la Edad Media, su fiesta se convirtió en una de las más importantes, muy solemne, y hasta se usaba políticamente para criticar a los tiranos. Y ya, dando un salto enorme, en el siglo XX, los expertos empezaron a interpretar la historia de otra forma, hasta llegar a hoy, que para la gran mayoría la tragedia original pues ha caído completamente en el olvido. Y esto último nos lleva a un concepto que es clave para entender todo esto, el Midrash. Veréis, muchos expertos en la Biblia hoy en día proponen que este relato no hay que leerlo como si fuera una crónica histórica, un reportaje, sino más bien como una historia simbólica. El objetivo no era contar un hecho literal, sino enseñar una verdad teológica mucho más profunda, que desde el mismo momento del nacimiento de Jesús, los poderes de este mundo ya intentaron destruirlo. Y spoiler, fracasar. Pero bueno, a pesar de todo el debate histórico y de cómo ha cambiado la celebración con el tiempo, la historia de los santos inocentes sigue siendo súper relevante para la Iglesia, muy actual. A ver, es verdad que la cultura popular ha vaciado el día de su sentido original, ¿no? La broma le ha ganado la partida al luto, totalmente. Pero la historia original, esa historia guarda un mensaje que sigue resonando con muchísima fuerza hoy.
Para la Iglesia, recordar a estos niños no es un simple ejercicio de memoria histórica, no es solo mirar al pasado. Es sobre todo una manera de denunciar a los que llaman los Herodes de hoy. O sea, todas esas fuerzas que hoy en día siguen aplastando a los más pequeños, a los más vulnerables del mundo. ¿Y quiénes son esos Herodes de hoy? Pues pueden ser muchas cosas. Puede ser la indiferencia, que nos aísla y nos hace mirar para otro lado. Puede ser la violencia de las guerras, que se lleva por delante vidas inocentes. O en general cualquier tipo de poder que abusa, que silencia y que aplasta a los más frágiles. Al final, la clave de todo, el punto crucial, es este. La historia de los santos inocentes condensa una verdad que es central para el cristianismo. Y es que el poder de Dios se manifiesta precisamente en la debilidad. Estos niños, que no tenían ni voz ni poder, se convierten en el testimonio más potente, aunque silencioso, contra la tiranía. Así que el próximo 28 de diciembre, cuando llegue el día, quizá la cuestión no sea tanto si la historia pasó literalmente así o si es un símbolo. Quizá la pregunta de verdad, la que nos lanza esta conmemoración tan antigua, es mucho más directa y nos toca a todos. En un mundo que sigue lleno de víctimas silenciosas, ¿quién alza la voz por los inocentes?